Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El triunfo de Alito y Marco. ¿Cómo se hace para mantener una coalición del PRI, PAN y PRD a pesar de haber perdido en tan solo 5 años 23 estados de la República? ¿Cómo le hacen los partidos para salir unidos después de perder el estado que tiene más electores en el país, el Estado de México? La respuesta es sencilla, aunque muy poco lúcida. Primero, dices que pudiste ganar. Luego, que vas a ganar. Y por último, que en realidad ganaste. Esto fue lo que sucedió a continuación de las elecciones del 6 de junio pasado, cuando el estado más poblado del país decidió darle la espalda a la alianza del PRIAN de Claudio X González. Aparecieron sus dirigentes, Alito Moreno del PRI, Marco Cortés de Acción Nacional y Jesús Zambrano del PRD, escoltados por las secretarias generales de los tres partidos. No estuvo el caudillo máximo de la reacción, Claudio X González, porque él es bien activista, es un soldado de su propia sociedad civil. Llamaron a esto conferencia de prensa, a pesar de que no aceptaron preguntas de los medios. Una de las preguntas pertinentes era sobre los 5,000 millones de pesos que el todavía gobierno de Alfredo del Mazo desfalcó al erario público mexiquense. El destino de sus recursos, si fueron para esta campaña o no. Otra pregunta posible era sobre por qué, a menos de un minuto del cierre de las casillas en el Estado de México, Alito, Marco y Alejandra del Moral declararon su triunfo sin ofrecer un solo número. Pero lo que dijeron ahora en la conferencia tampoco soportaba el más mínimo examen. Era tratar de hacer pasar una decisión de la burocracia de los partidos, seguir juntos, como si fuera un mandato de las urnas. Para lograrlo, solo se podía mentir y distorsionar, pero eso sí, con mucho énfasis y con una sonrisa fingida. El funeral de la alianza opositora se quiso disfrazar de bautizo o de boda o de tardeada. Esta columna trata de las tres mentiras de esta conferencia: que pudieron ganar, que van a ganar y que en realidad ya ganaron. Comencemos con la primera, que podían ganar. Así lo dijo el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés. Lamentablemente solo votó el 49% del padrón electoral y lamentablemente también no todos los actores políticos del Estado de México hicieron lo que les correspondía. El Estado de México fue una campaña de una sola boleta, una campaña solitaria, porque no había más candidatos. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran jugado las diputaciones locales o las presidencias municipales? Yo les aseguro que el resultado hubiera sido otro. ¿Qué hubiera ocurrido si el partido de MC no le hubiera hecho el trabajo sucio a Morena? Si hubiéramos logrado, como en Coahuila, que votara el 56%, seguramente el resultado sería otro. Aquí Marco Cortés miente, sin miedo a la desfachatez. El porcentaje de quienes salieron a votar fue el mismo de siempre en el Estado de México. Es falso que haya habido una particular abstención. Los datos así lo indican. 53% es la máxima participación que ha habido en la historia electoral del Estado de México. Fue en 2017 cuando eligieron a Alfredo del Mazo Maza. Venían de una abstención del 55% en la anterior, en el 2011, cuando ganó Erubiel Ávila, y de un 58% de abstención cuando ganó Peña Nieto. Así que nada de echarle la culpa a la abstención. Luego, tanto Cortés como Alito Moreno hacen una suposición, que los que se abstuvieron hubieran votado por ellos. Esto es descabellado desde cualquier punto de vista, además del estadístico. No hay manera de saber por qué la gente se abstiene de salir a votar. No se le puede atribuir una razón, porque por definición no participar es un silencio que puede ser que los votantes están tan conformes que no ven necesario salir a hacer la fila,
o que están tan en contra de todo el proceso y descreen del sistema electoral en su conjunto que tampoco lo hacen. La abstención no es oposición. La abstención no es nada, no tiene mensaje, carece de intensidad. Yo mismo podría inventar que el índice de abstención en el Estado de México fue resultado de que los votantes tradicionales del PRI, PAN y PRD no creen en la alianza de Claudio X González. Incluso podría dar algunos datos que sustenten mi hipótesis de que quienes se abstuvieron eran los electores tradicionales del PRI. Tomo el distrito 3 de Chimalhuacán, donde la candidata Delfina Gómez de Morena obtuvo su más amplio porcentaje de votación, el 58%, contra 38% de la priista del Moral. Este mismo distrito fue también el que registró la abstención más alta, 64.6%. Armado con ese dato, podría asegurarles que quienes se abstuvieron fueron los simpatizantes de la alianza opositora, pero con toda la responsabilidad periodística les estaría vendiendo como verdad algo que es solo una mera interpretación sesgada de los datos. Lo cierto es que sostener que la abstención quiere decir algo es casi tan falso como lo que Alito y Marco afirman, que la abstención era de ellos. Pero Marco agrega otro argumento fantasioso: decir que perdió porque solo se votaba por gobernadora, cargo al que poéticamente llamó la boleta solitaria. Sostener que si se elegían alcaldes o diputados las cosas hubieran sido distintas es, por demás, excéntrico. Se sabe que, al contrario de lo que aseguró Marco, la ciudadanía participa más activamente cuando se trata de elegir cargos más importantes, presidente o gobernador, y no cuando son de menor alcance, como diputados y alcaldes. Por último, Marco escurre otro embuste: que el partido del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado tuvo la culpa de la derrota. Basa su argumento en un lema, con el PRI ni a la esquina, que fue pintado en bardas de la Ciudad de México unos días antes. Sería la primera vez que una barda destroza a una alianza de toda la oposición en el estado insignia del PRI. Pero esta idea de que el partido de Dante Delgado contribuyó a la derrota fue desmentida a continuación por el propio Alito Moreno, el líder del PRI, cuando dijo: a esos que dicen que no conviene ir con el PRI, nomás les digo que el PRI aportó 2.300.000 votos, más del 69% de los votos. El PAN 22 y el PRD aportó más del 7%. Son bienvenidos, pero siempre que se sumen, apoyen y veamos quién es más competitivo. El MC no compitió ahora, pero sí en la de diputados, que son las mismas boletas. Eso dijo Alito. Y obtuvo el 2%. Es patético. Es decir, si, como Alito dice, el partido del Movimiento Ciudadano vale 2%, entonces ¿cómo podría ser responsable de la derrota de todo el PRIAN, como dijo Marco? El taciturno dirigente del PRD, Jesús Zambrano, también estaba en esta pseudo celebración, a pesar de que su partido pierde el registro cada vez que se presenta a una nueva elección. Con su semblante pesaroso, Zambrano también culpabilizó al MC, pero decidió también incluir algo que llamó una elección de Estado, porque según él, cito, utilizaron, así en general, los programas sociales, la compra de votos, la intervención grosera y legal del presidente de la República, llamando a votar por los candidatos de su partido en abierto desacato a las autoridades del INE, violando la Constitución. Hubo un exceso de las encuestas que decían que no se iba a ganar por 2 dígitos, y esta acción omisa en el sentido político del término del propio gobernador del Estado de México. Estaba entregada a la plaza, y de ahí había un arreglo, esa que llegó a que se influyera primero en lo externo con la ciudadanía y luego hasta dentro de su propio partido, de que ya estaba entregada a la plaza, quién sabe a cambio de qué embajada. Aquí hay que resaltar que para Zambrano, el canje que se registró en las redes sociales de la tarjeta rosa del gobierno del Estado de México a cambio de credenciales de elector no cuenta como utilización de programas sociales. Solo los que vienen del gobierno federal, que pueden ser cobrados universalmente, es decir,
sin que medie intercambio alguno. Lo que Zambrano le reclama al gobernador del Mazo es que no se le vio manejando el camión que acarreaba votantes y que por eso entregó la plaza, un término que se utiliza entre cárteles de la droga. Decir que el culpable de su derrota era el propio gobernador del PRI es darle un control casi telepático a una autoridad sobre los electores. Además de escurrir el bulto de que, a lo mejor, el robo de 5,000 millones de pesos del actual gobierno de Del Mazo y de su candidata Alejandra del Moral, cuando fue secretaria de Desarrollo Social, pudo haber contribuido en algo al fracaso de la alianza. Lo que Zambrano se duele es que Del Mazo no haya secuestrado militantes de Morena y comprado votos al por mayor, como sí lo hizo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien es un héroe cívico para Alito. De Riquelme, el líder del PRI dijo, él ejerció sus derechos políticos, respetando la ley. Es decir, intervino como autoridad, como gobernador en las elecciones, pero como es a favor del PRI, eso lo hace un estadista. Y hablando de Coahuila, los 3 dirigentes del PRI, PAN, PRD resaltaron los niveles de participación electoral. Pero es una nueva mentira. Con respecto a las 2 elecciones en Coahuila anteriores, la participación siempre ha estado entre el 60 y 61%. Ahora bajó al 56%, es decir, 4 puntos menos. Pero decir eso rompería con la narrativa engañosa de un gober malo y un gober bueno, de los electores que iban a votar por nosotros, pero a la mera hora se abstuvieron, y la maquinaria del PRI que no sirvió porque ya se había entregado la plaza más importante del PRI a cambio de una embajada. La segunda mentira, la de que van a ganar, la sofisticó Alito Moreno con una frase que dejó helados a los politólogos del mundo entero. Dijo, no señor, las elecciones se ganan con votos, no con gubernaturas. Así, según el PRI, las gubernaturas no se consiguen con votos. O a lo mejor quiso decir que el PRI gana elecciones con puro dinero. Esta es la explicación más plausible de la derrota del PRI en el Estado de México. No saben cómo se gana una elección sin hacer trampa. Como las elecciones se ganan distrito por distrito, de 45 distritos, Delfina ganó en 36, incluyendo Atlacomulco. Alito se refería más bien a que si se sumaban los votos de la alianza en Coahuila con los del Estado de México, la cosa se ponía pareja, o como expresó vernáculamente Marco, está parejera. Siendo contiendas separadas por gobiernos estatales, no tiene ningún sentido sumarlas. En atención a que por definición una elección estatal es de una sola entidad, con su historia política, sus demandas, sus necesidades, sus actores propios. Pero Alito pasó a sumarlas para demostrar que podían ganar una elección presidencial, contienda que tendrá sus particularidades y no son de simple aritmética. Ese ha sido desde el inicio el problema cuando los catedráticos de Nexos y Letras Libres propusieron la alianza del PRIAN con el PRD y Claudio X González. Creer que la política electoral son números que se suman y no que dependen de las emociones, comportamientos, opiniones, juicios y maneras de organizarse de cada región del país. Hay alianzas que restan y ese ha sido el caso del PRIAN con el PRD. Una muestra. Delfina Gómez ganó hasta en el municipio que le da al nombre del grupo político del Estado de México, Atlacomulco. Obtuvo el 53.4% de la votación ahí. ¿Cómo explicarlo? Muy simple, porque hizo una mejor campaña, convenció a más ciudadanos, fue mejor evaluada, más creíble, más confiable, se le vio más honesta que la candidata del PRIAN. Así de simple. Retorcer esta simple verdad es tratar de encontrar culpables donde lo que hubo fue una victoria de Morena y su candidata desde la oposición en el Estado de México. Pero bueno, luego Alito hizo cuentas
no alegres, sino eufóricas. Dijo que el PRD había aportado 7% de la votación, cuando solo alcanzó el 2.9% y hasta perdió el registro. Zambrano lo agradeció, apretando sus puños, como dándose ánimos. También trató de generar, Alito, una percepción que les falló en el Estado de México, que ya mero alcanzan a Morena. Así lo hicieron, usando una encuesta de Massive Caller completamente hechiza y unas columnas de filtradores en el Universal y Reforma, que si preguntabas cuáles eran sus fuentes, te respondían Arial 12, y un comentario sobre el caballo que alcanza que usó hasta Vicente Fox. La tercera mentira fue que, visto bien, el PRI había ganado, nada más que no se notaba. Zambrano dijo: decían que íbamos a perder por un número de 2 dígitos, pongamos que fueran 10 puntos. Pues no, solo perdimos por 8. Es decir, perdimos y fue goliza, pero no tan salvaje. Marco Cortés incluso felicitó a Alejandra del Moral, que todavía nos debe un informe de su saqueo de 5,000 millones de dinero público de los mexiquenses. Dijo Marco: logramos remontar de manera considerable los 25 puntos que nos llevaban. Guardadas las proporciones, de 2 estados, la coalición ganó en 1. No sabemos a qué proporciones se refería, pero a lo mejor a que Coahuila tiene tan solo 2 millones de electores, mientras que el Estado de México tiene 12,700,000. Después de los discursos, tanto los presidentes del PRIAN y del PRD firmaron un cartonzote que contenía, según ellos, el convenio de alianza para 2024. Se alcanzaba a leer que se llama La defensa de México continúa. Cuando las secretarias de los partidos pasaron a firmarlo, la de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, por alguna razón dijo, sin saber que seguía el micrófono abierto: es un garabato, ahí nomás. Y sí, un garabato que dice: la derrota es un triunfo que todavía no se nota. Después de la celebración del PRIAN y PRD de su propia degradación, le siguieron comentarios de las senadoras de su preferencia. Kenia López dijo que quienes salieron a votar por sus partidos, el PRI, el PAN y el PRD, son el electorado inteligente. Lili Telles les dijo a los electores de Delfina Gómez: base de apoyo clientelar. Es esta idea que han repetido hasta la náusea y el vómito de que los derechos constitucionales, aunque sean universales, son dádivas que los electores agradecen con su voto. Pero aunque usan la palabra clientelar, no saben qué quiere decir. Quiere decir intercambiar presupuesto por votos. Y eso no puede hacerse con los programas constitucionales, porque sin importar por quién votes, que es secreto, te los dan. Y si no te los otorgan, tienes forma de exigir, porque es un derecho. ¿Cuántas señoras de Frena o de la Marea Rosa no han dicho en entrevistas que cobran su pensión de adulto mayor? Eso no es clientelismo. Clientelismo era el PRI, que condicionaba los programas sociales y hasta el empleo a que votaras por ellos o pertenecieras a sus sindicatos. En cuanto a que los inteligentes están con Claudio X González, pues es una vieja cantaleta que insulta y agravia a quienes les niegan los votos. Hay muchos sabios y varios resabios entre las filas de la oposición. Varios de esos catedráticos han repetido como necios que con la elección en el Estado de México se termina el Grupo Atlacomulco e inicia algo que ellos se inventaron y que llaman Grupo Texcoco. Vale decir que el Grupo Atlacomulco se refiere a la forma de utilizar a la política para fundar tus propias empresas. Su figura emblemática es Carlos Jan González, que no había nacido ni siquiera en Atlacomulco, pero que utilizó los proyectos de infraestructura carretera y de transporte para especular con las tierras, comprarlas a su nombre o a nombre de un tercero, fraccionarlas y venderlas con unas 100 veces más de lo que costaba. Por ejemplo, cuando era inspector de escuelas, ahí en sus inicios, monopolizó la venta de dulces y comida chatarra en los patios de las escuelas. Cuando fue gobernador y más tarde regente de la Ciudad de México, contrató a sus propias empresas de fabricación de coches para constituirlos en las rutas de camiones y peceros.
El Estado de México, en su área conurbada, es resultado de esa especulación de la tierra con urbanizaciones que no contaban con los mínimos servicios de agua, luz, pavimento o recolección de basura. El Grupo Atlacomulco pasó a ser nacional con la especulación hotelera en Cancún y con los casinos de Hang Ron en Tijuana, cuyos permisos entregó Santiago Krill. Por ello, hablar de un grupo Texcoco, solamente porque Delfina Gómez nació ahí, hija de un albañil, no es suficiente para establecer una comparación de lo que es, todavía, un grupo empresarial potente creado por la utilización de información privilegiada, contratos y contactos políticos. El Grupo Atlacomulco es Hank, Arturo Montiel, Peña Nieto, Alfredo del Mazo y sus lazos familiares, sus redes empresariales con el priismo. Decir que Delfina los remeda es un insulto barato. Esto es un concepto sin pies ni cabeza. El PRI fue un partido que se construyó desde la silla presidencial para conservar el poder. Morena es un movimiento político que llegó a ocupar la presidencia de la República y desde esa humilde esquina trata de cambiar el régimen neoporfirista de corrupción. Pero solo diciendo que luchan contra una dictadura sanguinaria, los opositores pueden sentirse validados moralmente. Alito y Marco, junto con Claudio X González, han dejado el tema de la corrupción a un lado, por ejemplo, porque de no hacerlo, tendrían que explicar, por ejemplo, las propiedades del líder del PRI, el cártel inmobiliario del PAN, o los enjuagues de mexicanos contra la corrupción con el dinero del gobierno de los Estados Unidos en los paraísos fiscales. Prefieren callar eso y levantarse con el dedo flamígero a denunciar una dictadura sin dictador, una destrucción de un México que crece al 3% anual y tiene creación récord de empleos. Como dijo la secretaria general del PAN, es un puro garabato. Muchas gracias por escuchar.